iniciamos la clase propiamente dicha. Vamos con la presentación, voy a hacer la presentación, así continuamos. Ustedes me avisan si se ve bien la pantalla, por cualquier cosa me confirman de que se está viendo. Bueno, ordenamiento territorial, clase 2, suelo. ¿Qué es el suelo? El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, que está constituida en su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica fruto de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie. Acá me voy a detener un segundo. Los procesos erosivos, ya sea tanto sumado como las alteraciones físicas y químicas, son los que dan origen a todas aquellas partículas que nosotros conocemos que están dentro de la parte sólida del suelo. Bien. La materia orgánica, que es fruto de ¿qué? De la actividad biológica que se desarrolla en la superficie del suelo. ¿Por qué nos importa el suelo en esta materia? Básicamente nos importa porque se desarrolla, yo le voy a tirar algunos puntos nada más, pero no significa que sea todo. Hay mucho más para desarrollar. Pero le voy a tirar algunas puntas de algunos temas como para que vayan integrándolos en su cabeza. La agricultura. La agricultura básicamente es la producción la producción agrícola o la agricultura es producir cultivos. Bien, tanto sean cultivos anuales, de verano o de invierno, como cultivos perennes. Como cultivos tenemos caso del trigo, caso del tomate, caso de la papa, la zanahoria, el maíz, el café. También se pueden obtener de todos estos que mencionamos combustibles, pinturas, etc. Después tenemos la ganadería. Vuelvo al punto anterior, la agricultura. Yo le puse un montón de elementos que inclusive ahí podemos agregarle la soja, podemos agregarle el sorgo, podemos agregar un montón de otros cultivos más de los que se les ocurra. Y si ustedes se fijan, yo puse al final combustibles, pinturas. Después vamos a hacer, a medida que vayamos avanzando, le voy a hacer algunas apreciaciones, la importancia que tiene. La ganadería, el otro uso que hacemos del suelo. ¿Por qué nos importa? Porque es el uso que le hacemos al suelo. Y en él hacemos ganadería también. Producimos carne vacuna, producimos huevos, no hueves, perdón, huevos. Leche, cuero, goma, pegamento, vela, etc. Bien. También hacemos uso del suelo desde la minería, desde la actividad forestal, y así podemos sumar un montón de otras actividades que se hacen desde el suelo. Bien. Una actividad, por ejemplo, que también se hace, del cual nos importa el suelo y desde el abordaje que hacemos de esta materia, que es muy interesante también, puede ser la turística, por mencionar otra más. Acá les pongo un ejemplo muy pequeño, un pequeño resumen como para hacer un abordaje por la importancia del suelo. Ustedes ven que hay una oveja, reemplazan la oveja por una gallina, por un cerdo, por una vaca, y sería exactamente lo mismo. Esa corteza, esa parte superficial de la corteza terrestre es lo que ven ustedes en marrón, con la oveja arriba y tienen una gramínea, esto es una gramínea, y acá una leguminosa. Bien. Si ustedes, vamos a empezar de acá. Acá en el aire, nos salió cortada la imagen, pero bueno, yo ya se las corrijo. Esto significa N2. El N2 es nitrógeno, el nitrógeno atmosférico. Ustedes saben que el aire que respiramos está comprendido en su composición química entre un 77-78% de la composición del aire es nitrógeno. Y después hay oxígeno y otros gases. El oxígeno está en menor medida. Entonces, ese nitrógeno tenemos la capacidad que estas especies vegetales llamadas leguminosas, que no solamente pueden ser herbáceas, también hay leguminosas de tipo leñoso y arbustivas, tienen la capacidad, por la simbiosis que se dan con estos microorganismos que después vamos a ver cuáles son,
de fijar nitrógeno atmosférico. Esta fijación de nitrógeno atmosférico, que pasa de una forma química básica N2, elemental, pasa a estar disponible para las plantas, a formar parte de la proteína vegetal, ya sea tallo, hoja o grano, y que es consumida por estos herbívoros. Vuelvo a repetir, elijan el herbívoro que se les ocurra, ¿bien? Inclusive caballo, vaca, etcétera, etcétera. Estos mismos herbívoros, y en algunos casos, ¿qué hacen? Tanto ya sea por la orina o por su materia fecal, incorporan parte de ese nitrógeno y a su vez ese nitrógeno también pasa a ser parte, no solamente por las heces de estos, por los heces o excrementos de estos animales, y también por lo que dejan los residuos que dejan esta simbiosis entre bacterias y leguminosas, ese nitrógeno se puede transformar por reacciones químicas en nitrato, que es la forma en que es absorbida por las gramíneas y por un montón de otras especies vegetales. Y a su vez que pueden comer proteínas, los animales pueden comer estas proteínas, pero también pueden comer este nitrógeno, lo pueden comer a través de las plantas. Entonces, acá vamos a ver una calicata de suelo. ¿Hasta acá me siguen? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien, claro? ¿No se corta? Vamos. No, para nada. Se escucha re bien. Bien. Seguimos entonces. La pregunta es, ¿esto lo podemos replicar? La pregunta no, el planteo es que esto lo podemos replicar en un montón de otros nutrientes y de otros. Este es un pequeño ciclo de nitrógeno, puede ser el del oxígeno, puede ser el mismo ciclo del agua. Entonces, y ahí paso brevemente a esta imagen. Esta es una calicata que normalmente sabemos hacer en el campo, donde hay, si ustedes se fijan acá en la parte superior, es un cultivo de maíz. Si ustedes se ven en estas flechitas, lo que está mostrando acá es, este es un perfil de suelo, lo que nosotros llamamos perfil de suelo. Bien, hacemos un corte lineal en la profundidad del suelo y en esta parte superior del perfil podemos ver ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo el horizonte más rico. En ese horizonte más rico está el desarrollo radicular. En ese horizonte vemos también que hay un color mucho más oscuro. Eso nos está mostrando que hay una actividad biológica mucho más importante. Y a medida que nos vamos profundizando, no significa que no haya raíces, también hay raíces. A lo mejor no se perciben en la imagen, pero también hay desarrollo radicular. Y el color va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque la presencia de actividad biológica es cada vez menor. Normalmente está asociado que hay, fíjense el límite que está bien marcado, en algunos otros suelos el límite no es tan preciso, no es tan marcado. Normalmente en esta fracción superior del suelo, en esta parte superior del perfil del suelo, es donde se ubica la parte más rica del suelo, la parte más fértil, la que mayor abundancia de nutrientes y la mayor abundancia. Un segundito, que alguien está solicitando entrar a clases. Un segundo. Mónica. Hola Mónica, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, profe. Bueno, estamos un poquito avanzados, unos minutos avanzados en la clase, pero queda grabada, así que después la puede ver. Estamos viendo suelo, Mónica. Sí, profe. Gracias. Entonces, vuelvo a la presentación. Y vuelvo a repetir que en esta parte donde se desarrolla prácticamente toda la vida. ¿Qué pasa cuando, como concepto, ya vimos en la primera diapositiva, que es la porción superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de rocas provenientes, Vale. Yo le voy a dar un concepto de punto de vista práctico. Es el sustrato de producción de alimentos. Este es el sustrato donde se genera
donde se dan prácticamente todos los ciclos tróficos que nos interesan desde el punto de vista productivos, excepto aquellos que estén relacionados con la actividad marítima. De punto de vista agrícola, ganadero, forestal, minero, turístico y demás, es el sustrato. Entonces, todo lo que hagamos está directamente, íntimamente relacionado con el suelo. El otro elemento de la naturaleza, o el otro componente de la naturaleza que nos importa, que es el agua, lo vamos a ver después. Hoy nos vamos a focalizar en el suelo, que es donde sin suelo no podemos producir nada. Imagínense si nosotros, en vez de tener un suelo como el que vemos acá, fuese así, que fuese toda esta parte inferior, como pasa en muchas regiones. ¿Qué capacidad de producción de alimentos tendríamos? Bajísima, bajísima. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Esto es una foto de una jornada de capacitación que hemos tenido, y donde pueden ver, hice hincapié en varias cosas. Denme un segundo, acá está el curso. Primero, ¿qué ven acá? Bueno, estamos nosotros todos reunidos, una X cantidad de ingenieros agrónomos y demás. Esta flecha, la que está mostrando esta flecha, no sé si la llegan a ver, alguien que me diga si se ve claramente. Sí, 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 profe. Fíjense que lo que está marcando, ¿qué es? Está marcando que el suelo tiene una banda de color oscura y después se vuelve bien claro. Y esa continuidad de color es más allá, es bastante uniforme. Pero acá, en esta parte donde está la flecha bien marcando, es oscura. ¿Bien? Eso nos está marcando que el suelo ahí es como la foto anterior. La foto anterior veíamos esta parte oscura y esta parte más clara. Esa es la parte de la profundidad que normalmente va dependiendo de la región, pero en nuestra zona, que esta foto es es acá cerca, va variando entre los 20 a 30 centímetros de profundidad, en algunos sectores un poco menos. Esa es la parte más oscura, más rica. A medida que vamos bajando en el perfil, vamos profundizando el perfil, el color se vuelve mucho más, comúnmente que en el campo se dice más bayo, que sería mucho más claro, ¿bien? Y eso es por la poca presencia de actividad biológica que hay en el suelo. Otro elemento interesante es que si ustedes se fijan, acá este es un rastrojo de soja y acá hay un cultivo de maíz en pie, todavía sin cosechar. Otro elemento que les quiero mostrar es las antenas del sistema interconectado de energía que sale de la zona de embalse, y este es el impacto de nosotros, los humanos, que tenemos. Esto es basura. Se ve que venían, ponían en marcha atrás la camioneta acá y ahí tiraban la basura. No me acuerdo, porque yo no la llegué a ver, porque estar parado acá en el borde es complicado. Esto es una barranca, es una cárcava, mal llamada barranca, es una cárcava de unos 40 metros de profundidad y unos 80 metros de ancho, que tiene alrededor de 16-17 kilómetros de largo, por un problema serio de manejo del suelo, que bueno, está en proceso, hace 20 años está en proceso de arreglo en una zona de una cuenca que tiene más de 25.000 hectáreas. Bien, en definitiva, la importancia de esto es que si nosotros no manejamos bien el suelo, perdemos superficie agrícola y por ende perdemos producción de maíz y producción de soja. En este caso puntual, pero en otros casos similares se puede perder capacidad productiva en cualquier otra actividad agrícola o forestal que ustedes pongan como ejemplo, porque pasaría exactamente lo mismo. Acá les muestro un perfil de suelo, bien. En este perfil de suelo, ¿qué ven ustedes? Primero una regla, una regla de esas viejas reglas amarillas plegables, donde hay una parte superior y hay una gramínea, puede ser cebada, centeno, triticale, trigo, etc. Festuca, depende de la zona, no es lo que nos importa. Fíjense que acá, con flechita blanca, pone AP. El horizonte AP es lo que nosotros llamamos, que es lo mismo que en esta foto, es este horizonte, ¿bien? Que es el horizonte o caparable, que es el horizonte con mayor contenido de materia orgánica y actividad biológica. Después hay una transición que no se llega a ver porque la calidad de foto no es muy buena, pero esa cambia a un estrato, en el perfil de transición,
y después pasa a un horizonte, perdón, a un horizonte BT, que es un horizonte de compactación. Después vuelve a ponerse todo de color bayo como esto. ¿Bien? ¿Qué quiero que vean en esta imagen a diferencia con las otras? Es la importancia que tiene el desarrollo radicular en todo esto. Y ya vamos a ver por qué. ¿Cómo está compuesto el suelo? Bien. Ustedes preguntarán por qué pasamos con las otras imágenes y después vamos a composición del suelo. Porque ahora van a poder comprender cómo es la composición del suelo. El suelo básicamente tiene tres componentes. El material sólido, la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa. En la parte sólida encontramos que tiene su composición, es arena, arcilla y limo, que eso es lo que determina la textura del suelo. Alguna vez habrán escuchado la diferenciación entre suelos arenosos, entre suelo franco, entre suelo arcilloso, entre suelo limoso, etc. Sur de Córdoba, ¿alguien ha estado en el sur de Córdoba, por ejemplo, Villa Valeria de Campillo, Huilca-Renancó? Sí, profe. ¿Qué tipo, tipo de suelo arenoso? Bien. Muy arenoso. Bien. Si uno se va para el lado de, por ejemplo, Entre Ríos, si alguien ha estado, por ejemplo, son suelos muy arcillosos. Muy, muy arcillosos. Es más, les doy un ejemplo. ¿Con qué se hace el ladrillo? ¿Alguien sabe con qué se hace el ladrillo? Con arcilla. Básicamente con arcilla. Bien. En tamaño de partículas, las partículas más grandes es la arena, le sigue de intermedio el limo y la más pequeña es la arcilla. La arcilla son partículas tan pequeñas que en ellas se almacenan casi todos los cationes y aniones del suelo y tienen una forma muy particular y hay un montón de arcillas que la conforman. Cada región y cada tipo de suelo tiene más o menos contenidos de distintas variantes de arcillas. Y de esa forma y de su carga eléctrica va a determinar la capacidad de ese suelo de tener mayor almacenaje o menor almacenaje de partículas que nosotros llamamos como nutrientes, pero que son determinantes para la fertilidad química de ese suelo. A su vez, también determina la textura. ¿Bien? Textura significa que yo uso las yemas de los dedos para determinar qué tipo de suelo es. Entonces, volvemos al ejemplo. Suelo arenoso, suelo arcilloso, suelo limoso, suelo franco. La alternativa de un suelo franco, ¿qué es? Es aquel suelo que tiene un equilibrio entre la presencia de las tres partículas, tanto de la arena, del limo y de la arcilla. ¿Bien? No avanzo más porque es para avanzar muchísimo más, pero no es el tema de la materia. Después su fracción líquida está básicamente compuesta por agua. ¿Bien? Sin la parte sólida, sin el agua y sin la porosidad, tenemos un problema. El equilibrio entre los tres tiene que ser fundamental. Después en la parte sólida está los minerales o la arcilla, el limo y la arena, la arcilla y el limo, que son la parte sólida, mineral. También está la parte orgánica, que está compuesta básicamente por toda la microbiota, ¿bien? Sumado a los restos de cultivo o a los restos vegetales. Y también a todo aquello que sea todos los restos de insectos que se mueren en el suelo. ¿Bien? Ya vamos a entrar en eso, no los complico. En la parte del aire, lo importante es la porosidad. ¿Por qué lo importante? Porque el aire circula en el suelo, tiene una circulación a velocidades mucho más bajas de las que ustedes se imaginan, pero es fundamental el intercambio gaseoso en el suelo. ¿Por qué? Porque las raíces en el suelo
más los microorganismos que están en el suelo, más la materia orgánica que se tiene que descomponer por la actividad biológica, es decir, la actividad biológica, hablo de los microorganismos que están en el suelo que se encargan de comer y de pasar partículas de gran tamaño a pequeño tamaño. Eso fundamentalmente se debe gracias a la presencia de oxígeno. Cuando no hay oxígeno no puede haber actividad biológica. Entonces, ese equilibrio de intercambio gaseoso y de circulación de aire es muy importante y lo da la porosidad del suelo. Y por último, y también muy importante, y no menos importante que cualquiera de los que hemos mencionado hasta ahora, es el agua. Un suelo seco no produce nada, un suelo excesivamente húmedo tampoco produce nada. Un suelo seco es un suelo desértico, extremadamente seco por largos periodos. Un suelo extremadamente húmedo por largos periodos o es un pantano o es un lago y no produce absolutamente nada. Y un suelo en condiciones de agua adecuadas es productivo. ¿Bien? ¿Hasta ahí me van siguiendo con los conceptos? Sí. Sí, profe. Vamos avanzando. Entonces, este es un ejemplo donde tenemos un horizonte orgánico, que en algunas regiones hay presencia de horizonte orgánico, como en bosques fríos, bosques cálidos, o turberas, etc. Después el horizonte A o horizonte AP, como lo llamamos nosotros, el horizonte B, y después empiezan a aparecer ya el horizonte con la presencia de material original. Lo importante de esto que quiero que vean es cómo en la parte superior tenemos árboles, presencia de helechos, presencia... El helecho, para que ustedes, uno dice, ¿por qué tiene que estar el helecho? El helecho es prehistórico, hay registros de que en la prehistoria ya había helecho, y es un organismo vegetal muy primitivo que no se reproduce ni por flores, ni por fruto, ni nada, sino que por esporas, y que inclusive tiene una capacidad de adaptarse a las condiciones climáticas y de propagarse, que a su vez ayuda al proceso de formación de suelo junto con las algas, junto con los moluscos y demás. Hongos, pequeños arbustos y demás que se van presentando, y eso va generando la formación de suelo. En la parte superior y en la parte inferior empezamos a ver actinomycetes, hongos, bacterias, insectos, arácnidos, etc. Bien, nematodos. Todo eso empiezan a formar, empiezan a actuar y demás, y hacen a la formación del suelo. Les hago una pregunta a ver quién me la puede responder. ¿Alguien sabe cuál es la región del país que tiene la mejor calidad de suelo? ¿No es la llanura chacopampiana? O sea, de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires. La llanura pampeana. Es Pampa. Claro, la llanura pampeana propiamente dicha. Después está la llanura chaco-pampeana, que es una región un poco más, es como que anexa las dos regiones, pero en realidad es la llanura pampeana. La región chaqueña, dividida en occidental y oriental, es ya otra región con otro tipo ya presenta monte y demás. La llanura pampeana originalmente no presentaba monte. Y tenía la característica de la llanura pampeana de un desarrollo, de una profundidad del suelo muy importante, en algunos lugares cercano hasta los 2 metros de profundidad, con presencia continua de pasturas, de pasturas perennes, y que eso hacía, y con sus temperaturas estables durante todo el año, un régimen hídrico determinado que fuese isohidro, es decir, que su régimen de lluvia es parejo todo el año, y con una isoyeta, es decir, con una lluvia que está por encima de los 1000 milímetros anuales, hace que esa región puntualmente sea de las más ricas, más fértiles y más productivas. Por supuesto, salvando las situaciones extremas. Eso hace que la llanura pampeana, que para que ustedes se ubiquen, está comprendida entre 3 provincias: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
el sudeste de Córdoba, el sur de Santa Fe y el centro norte de la provincia de Buenos Aires. Esa es la llanura pampeana. Algunos agregan a la Pampa, pero es equivocado. La provincia de La Pampa no pertenece a la llanura pampeana, pertenece a parte del monte chaqueño y del Espinal, o sea que no tiene, no forma parte, inclusive no son suelos profundos, no son suelos francos, son más bien arenosos y demás. O sea, es otra región. Pero, y para que ustedes se den cuenta, es un suelo muy profundo, de altísima fertilidad y con lo que nosotros llamamos clase suelo o clase 1 de productividad. Bien. Bueno, acá continuando, acá les muestro, a medida que salimos, y cierro la idea, a medida que salimos de la región pampeana o llanura pampeana, los suelos empiezan a tener limitantes de tipo climático, limitantes de tipo de la presencia o la falta de agua, por tipo de suelo, ya sea arenoso, ya sea limoso o por compactaciones, y empiezan a aparecer las limitantes. Cuando uno habla de la llanura pampeana, que es ese anillo que les menciono, que es una región puntual, ahí no hay limitantes. Bien. Esto es una imagen de un suelo donde quiero que vean algo puntualmente. Esto que ven acá es una raíz en descomposición. Estos agujeros que están viendo acá, por lo general se deben a varios factores. Uno principal es el desarrollo radicular. Las raíces se mueren y cuando se mueren se pudren porque entran en descomposición, se las comen, por así decirlo, las bacterias y los distintos microorganismos que hay en el suelo y quedan los espacios vacíos. Esos espacios vacíos pasan a ser parte de la fracción porosa. Y vamos a ver, les voy a mencionar rápido, que las raíces, ustedes ven un sistema radicular donde ustedes ven las raíces a simple vista, pero hay el mayor porcentaje de raíces o el mayor volumen de raíces que produce una planta son imperceptibles a la vista, a nuestra vista. Entonces se pueden ver en bajo microscopio y microscopios de 10x de aumento o de 20x, donde ese sistema radicular, esa rizósfera, que es la que realmente es la que absorbe el agua, la que absorbe los nutrientes y libera las sustancias que van a favorecer el crecimiento radicular y la disolución de nutrientes, ese porcentaje que se habla que es de entre el 30 y el 40%, es el que produce la mayor cantidad de microporos necesarios para el desarrollo del cultivo, de un cultivo, de un árbol, etc. Inclusive en estos terrones pueden ver ustedes acá ese color oscuro, ese veteado oscuro, que es la alta presencia de actividad biológica y que acá cambia el color. Y eso se muestra dos cosas. Primero, que no hay homogeneidad. Los suelos no son homogéneos, los suelos son heterogéneos, muy heterogéneos. Para que un suelo sea homogéneo, se puede hacer en laboratorio. En la realidad, en el terreno, por así decirlo, no hay homogeneidad. Van variando metro a metro, centímetro a centímetro. ¿Por qué? Porque esto es biológico. Y en la biología no es 1 más 1 es 2. Puede ser en el proceso químico, pero en el desarrollo del suelo no. Entonces, fíjense que el suelo va más allá de que es homogéneo en su color, en general a grandes vistas mirándolo de lejos, pero cuando uno ajusta la mirada y apunta bien, empieza a ver que los colores no son los mismos, que hay lugares que aumenta y hay lugares que baja la intensidad del color. Hay lugares donde se ve que hay porosidad más gruesa y hay porosidad más fina en otros, que hay más desarrollo radicular en un sector más que en otro, etc. Eso es el suelo. El suelo es el soporte vital que tenemos. Y ahora vamos a entrar a ver otros elementos más del suelo, que es la materia orgánica. Todo lo que venimos hablando es hermoso, hermoso, pero si no hay actividad biológica, no hay materia orgánica, significa que ese suelo no va a ser más que un soporte inerte. Bien, como puede ser aquello cuando compramos arena para hacer un soporte inerte de algo, un adorno. Bien, ahí no va a haber vida. Si no le agregamos agua y actividad biológica, no hay vida. Y si no hay vida, no hay suelo.
la materia orgánica es el más importante indicador de la calidad del suelo. ¿Por qué? Porque la materia orgánica es básicamente toda esa fracción orgánica que incluye todos los residuos vegetales, ya sea de las ramas de los árboles, ya sea de las hojas que se caen de un cultivo de soja cuando se cosechó la soja, o el maíz, o el trigo, sus raíces que se descomponen, sumado a los insectos que viven ahí pero se mueren, o antes de morir, que van cambiando en sus estadios, pasan de estadios juveniles a adultos, van los insectos, para que ustedes tengan idea, algo rápido, son como las víboras. Las víboras, ustedes han visto que una víbora cuando crece, va pasando va cumpliendo años, cumplió a los 15 y después pasa a los 16 y a los 17 y uno dice, che, ¿cómo hace la víbora? ¿No? Y la víbora no tiene que comprarse un vestido nuevo, y el vestido nuevo que se compra, por así decirlo, ya lo trae adentro, entonces el viejo se lo saca de un día para el otro. Bueno, los insectos hacen lo mismo, hacen lo que se llama la muda. La muda es que están mudando de ropa. Están creciendo, y a medida que van creciendo, la ropa que tienen les empieza a quedar chica, entonces esa se rompe, la pierden y quedan con la ropa nueva. Esa muda que pierden, esa muda que es, imagínense los miles y millones de organismos que hay en un metro cúbico de suelo, van quedando ahí y van formando parte de la materia orgánica. ¿Bien? ¿Y qué tiene la característica la muda de un insecto? Es la alta presencia de queratina y la alta presencia de cutícula, que son insolubles en cualquier solución natural, salvo que lo ponga en una solución de ácido clorhídrico o sulfúrico en un laboratorio. Pero en el caso del suelo, no. Entonces, pero los insectos han tenido la capacidad, los insectos, los microorganismos del suelo, los actinomicetes, las lombrices y demás, de romperlos en pedacitos más chiquitos, se rompen en pedazos bien chiquitos y empiezan a formar parte de esa estructura orgánica que es fundamental, que ayuda muchísimo para la estabilidad del suelo y para la productividad del suelo, y ser el reservorio no solo de agua, sino de nutrientes y de vida. Y de ahí es la importancia que tiene la materia orgánica. Denme un segundo, quiero buscar unas fotos. Esperen. Falta que me haya olvidado de poner las fotos. Sí, me olvidé. Pido disculpas. Bueno, una foto donde había un ejemplo de la diferencia entre un suelo netamente estéril, sin ningún tipo de vida, y un suelo activo, con vida. Por eso cuando uno habla de materia orgánica, habla del indicador de calidad del suelo, porque un suelo, no sé si les habrá pasado algún día, che, tengo que sacar tierra a la maceta, y no, de esa maceta no saque, le doy un ejemplo, o los que han trabajado en el campo, este suelo está activo, está vivo, porque uno cuando clava la pala y empieza a sacar ¿qué? Y lo que va a encontrar es, por ejemplo, lo encuentra las raíces con esa coloración blanquecina. Estos son hongos que se están comiendo, están pudriendo esas raíces, pero a su vez muchas veces estos mismos hongos, que pueden ser que estén pudriendo también, son simbióticos o son facultativos y generan un asociativismo positivo con la planta en la captación de nutrientes. O las lombrices. El máximo indicador de calidad de un suelo es la presencia de lombrices. Bueno, estas son lombrices californianas, pero puede ser una criolla que es más amarronada, no tan rosada, que es la manifestación o la expresión máxima de calidad de un suelo, porque hay porosidad, porque hay vida, porque tiene que comer. Porque si las lombrices no tienen que comer, se mueren enseguida. Entonces, y si no tienen oxigenación, se mueren enseguida. Y si no tienen temperatura, se mueren enseguida. Y si no tienen buena oxigenación, se mueren enseguida. Y si no tienen buena temperatura, se mueren enseguida. Entonces, ¿qué significa? Son pero tan delicadas que su presencia habla de calidad de suelo. Acá les quería hacer mención de qué organismos vivos en el suelo vamos a encontrar. Hongos, bacterias, virus, insectos, moluscos, etc. Y muchos más. Actinomicetes, me puedo olvidar algunos. Les voy a hacer los hongos
todos ellos son fundamentales en el proceso de formación del suelo, de generación, de la génesis del suelo. Los suelos que nosotros conocemos como productivos, de alta productividad, ya sea de cultivos, de ganadería y demás, son muy ricos en estos organismos. Bien, denme un segundo que voy a hacer una pausa en la grabación. Un segundito. Tic. ¿Ahí me ven? Sí, sí. Yo me rasco la cabeza cuando voy hablando. Bueno, denme un segundo.